0.02 a 0.03 segundos, y donde nosotros vamos a auscultar el primer ruido. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, vamos a poner el manguito, vamos a insuflar y vamos a tomar dos presiones, una es la presión sistólica y la otra la presión diastólica. Esta presión se origina de aquí, del ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a auscultar es este primer ruido, el primer loop, que va a estar dado por la contracción isovolumétrica. En el segundo periodo va a ser esto, el segundo periodo de eyección. ¿Qué es lo que sucede? Habíamos dicho que se acumula la presión ventricular, sobre todo en el ventrículo izquierdo, que va a subir a más de 80 milímetros de mercurio, lo que aumenta consecutivamente la presión del ventrículo derecho, lo que va a provocar que se abran las válvulas semilunares, y ahí nos va a dar una eyección lenta, entre 2/3 más o menos de lo que queremos, y la eyección rápida, que es el presente 70%, y va a salir la sangre de los ventrículos. Después viene el periodo de relajación isovolumétrica, que nos dice que se da al final de la sístole, y comienza la relajación ventricular. Las presiones intraventriculares izquierda y derecha van a caer, ya no va a ser como la contracción isovolumétrica, y la presión arterial en grandes arterias distendidas va a empujar la sangre hacia los ventrículos. Se va a cerrar la válvula aórtica y la pulmonar. Durante este periodo, las presiones intraventriculares van a regresar a niveles bajos, diastólicos, y ahí es donde se van a abrir las válvulas mitral y tricúspide para iniciar el nuevo ciclo de bombeo ventricular, ¿no? ¿Qué otros volúmenes o qué otras cosas nos importa saber a nosotros? Que tenemos los volúmenes cardíacos, el volumen telediastólico, sistólico y telesistólico, que son los volúmenes al final de la diástole y los volúmenes al final de la sístole. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver en nuestras fórmulas posteriores que la presión va a depender del gasto cardíaco por las resistencias vasculares sistémicas, y las resistencias vasculares sistémicas va a depender del volumen sistólico, y el volumen sistólico va a depender del volumen. Doctora, buenos días. Perdón si le interrumpo. ¿Está pasando las diapositivas? Sí ha pasado. Por eso les he preguntado si está pasando o no. No, no está pasando, doctora. Sigue en la primera diapositiva. Bien. La próxima vez digan las cosas porque estamos aquí explicando ya. ¿Se ve? Sí, doctora. Ya. Entonces, como habíamos dicho, estos volúmenes cardíacos van a definir parte de lo que es la presión arterial. El volumen telediastólico que habíamos dicho va a ser el volumen al final de la diástole. El llenado normal de los ventrículos en diástole va a ser entre 110 y 120. Si bien en la diástole se va a llenar y en la sístole va a bajar ese volumen, no es que se llena por completo y se vacía por completo. Siempre va a haber volúmenes que van a quedar, ¿no? Un volumen restante que queda en los ventrículos después de la sístole, por ejemplo. Entonces, la resta del telediastólico más menos el telesistólico nos va a dar el volumen stroke o el volumen latido, que va a ser el volumen expulsado por los ventrículos en la sístole, que más o menos es estimado en 70 ml. Entonces, el ciclo cardíaco va a tener lo que habíamos dicho, una fase de contracción isovolumétrica, un periodo de eyección, donde las válvulas semilunares están abiertas, un periodo de relajación isovolumétrica, donde las válvulas semilunares van a estar cerradas, y el llenado ventricular, donde las válvulas
auriculoventriculares van a estar abiertas, ¿no? ¿Qué es lo que el mensaje o las claves fisiológicas de esta diapositiva? Es que la presión arterial va a depender del gasto cardíaco, ¿no? Lo que hemos dicho, es volumen sistólico, volumen stroke por frecuencia cardíaca, el volumen sanguíneo, la resistencia vascular periférica y la elasticidad de las grandes arterias. Los ruidos que nosotros vamos a auscultar cuando tomamos la presión arterial. El primer loop va a ser el cierre de las válvulas AB, la mitral y la tricuspidia, y el segundo va a ser el cierre de las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Los valores normales de referencia que nosotros manejamos son una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80. Y de ahí podemos sacar, nosotros en terapia intensiva vemos mucho lo que es la presión arterial media, que se calcula la presión arterial sistólica por 2, por la presión arterial diastólica dividido entre 3. ¿Y qué va a determinar este gasto cardíaco? El gasto cardíaco, si bien se puede calcular el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que esa es su fórmula, el gasto cardíaco también va a depender, que en alguna vez, bueno, nosotros con otros alumnos lo hemos visto en la clase de shock, ¿no? Los determinantes de gasto cardíaco van a ser varios, va a ser la frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, el volumen sistólico y la contractibilidad. La precarga va a ser el trabajo que hace el corazón, que va a estar la carga impuesta que tiene el corazón antes de que comience la contracción, ¿no? Se refiere, va a ser la cantidad de sangre que tiene que bombearse en cada latido, y la poscarga va a ser la presión que el músculo va a ejercer, va a ser esa fuerza contráctil para desplazar la sangre, y va a ser después del inicio de la contracción. La contractibilidad va a ser la fuerza muscular que tiene el corazón para modificar su longitud, y la frecuencia cardíaca va a ser la periodicidad con la que la sangre se eyecta al corazón. También habíamos hablado que sobre las resistencias vasculares periféricas, que van a depender tanto de los grandes vasos como de los pequeños vasos. Las resistencias vasculares no van a ser las mismas a nivel de la aorta, subclavias, de los diferentes plexus o a nivel de los dedos, por ejemplo. O sea, van disminuyendo de calibre, como ustedes bien saben, y no va a ser lo mismo la presión a nivel cercano al caída de la aorta versus a nivel distal de una extremidad. Entonces, estas resistencias vasculares periféricas pueden dividirse también entre la circulación mayor y menor, y también se pueden dividir entre las que tienen de alta presión versus la de baja presión. Y en todo esto, o sea, van a influir leyes como la ley de Ohm, que va a depender, digamos, cómo va atravesando una fuerza y la oposición que va a encontrar, o la resistencia que va a encontrar para que esa fuerza progrese, o la ley de Poiseuille, que dice que esta ya tiene mucha relación con el flujo, ¿no? Que el flujo laminar a través del conducto cilíndrico va a ser proporcional a la diferencia de presión entre el extremo A y B. O sea, va a depender mucho de eso. Y la ley de Fick, ¿no? Que esto nos habla sobre todo, va a describir el movimiento de moléculas a través de la membrana celular. Todas estas leyes se pueden conglomerar para que nosotros veamos cómo la presión arterial va a generar una diferencia de presión que va a impulsar el flujo sanguíneo. Va a depender mucho de la estructura del vaso, del radio, de la longitud, la viscosidad que va a determinar esta resistencia al flujo, y también cómo el flujo sanguíneo no solo depende del contenido, sino de cómo se transportan estas sustancias y cómo se mueven por difusión, que esa es la ley de Fick, ¿no? Entonces, el sistema cardiovascular, sobre todo el vascular, va a tener una serie de procesos, y todo es muy dinámico en general, para que para que nosotros podamos entender un poquito más
la génesis de la presión o la fisiología de la presión arterial. Y pues bueno, aquí se presenta, digamos, los ruidos de Korotov, que es lo que nosotros vamos a escuchar cuando nosotros medimos la presión arterial. Existen al menos 10 pasos para que nosotros hagamos una correcta toma de presión arterial. El paciente debe estar sentado en reposo y lo vamos a volver a mencionar. ¿Y qué es lo que vamos a auscultar nosotros? Tenemos una primera fase, ¿no? Donde hay un primer sonido claro, seco, tipo golpe, que eso va a ser la presión sistólica. Pueden existir algunos ruidos adicionales, un segundo, tercer, cuarto ruido, que son como un sonido soplante, o tal vez alguno más nítido, o algún suave tipo apagado, o un tipo sordo, donde se nos da por el aumento del flujo sanguíneo, la disminución de la turbulencia, etcétera. Y finalmente el quinto ruido, que tenemos la desaparición completa de los ruidos, donde la arteria ya está completamente abierta y el flujo es laminar, ya no hay turbulencia. Entonces, esa va a ser nuestra presión diastólica, el primer y el quinto ruido, que es la presión sistólica y la diastólica, ¿no? Los valores normales que ya habíamos mencionado es 120/80 o menor. Entonces, ya habiendo repasado esta parte de fisiología, tenemos que definir lo que es la hipertensión arterial. Bueno, sabemos que la hipertensión arterial sistémica puede estar definida también según la sociedad que vamos a revisar. Sin embargo, una definición amplia nos dice que es una enfermedad cardiovascular crónica multifactorial caracterizada por elevación persistente de la presión arterial, asociada a alteraciones vasculares, neurohormonales, inflamatorias y estructurales, capaz de producir daño progresivo del órgano blanco y aumentar el riesgo cardiovascular, cerebrovascular y renal. Y ojo con la definición, porque aquí ya nos menciona parte de la fisiopatología, que va a haber alteraciones vasculares, va a haber alteraciones neurohormonales, alteraciones inflamatorias y estructurales del mismo corazón, y lo cual va a afectar, ¿no? Es como cuando algún familiar dice, tengo diabetes y no tengo que comer, pero en realidad no tengo que comer dulce, ¿no? Entonces, uno piensa, tiene diabetes y ya, o sea, si se controla, usa su insulina, su glibenclamida, su metformina, va a estar bien y demás. En realidad son enfermedades crónicas que si no se controlan, no tienen un buen mecanismo de control, de prevención de complicaciones futuras, buena educación al paciente, buen seguimiento médico, tienen complicaciones graves, ¿no? En tanto en aumentar el riesgo cardiovascular, cerebrovascular y renal. Nosotros aquí en el hospital vemos bastantes accidentes o eventos cerebrovasculares hemorrágicos por hipertensión, lo que ustedes conocen como derrames, no solo isquémicos, sino hemorrágicos. Vemos bastantes complicaciones, pacientes renales, un buen porcentaje de los pacientes que hacen diálisis son hipertensos de base, muchos hacen insuficiencia cardíaca por hipertrofia ventricular, hacen aumento de presiones en cavidades izquierdas, hacen hipertensión arterial pulmonar, etcétera, etcétera, se complican con eritrocitosis secundaria, pueden hacer un core pulmonar, pueden, además, no solo es lo único que tienen presión alta, o como así se denomina, pueden también tener otras comorbilidades pulmonares, etcétera, etcétera. Decir que solo tienen presión alta es simplificar. Y si nosotros no sacamos ese solo de nuestra cabeza, vamos a pensar que solo es una patología aislada, sin embargo nos acarrea muchas complicaciones que luego son difíciles de manejar. Cuando nosotros no sabemos educarnos en el tema, cuando nosotros no educamos a nuestros pacientes y no somos conscientes de la patología, porque yo les aseguro que al menos debe haber un hipertenso en su familia. Y él sabrá de lo que se trata esa es su enfermedad, sabrá cómo se controla, sabrá cómo es la prevención, etcétera, etcétera. Si ustedes no saben, difícilmente ellos no van a saber, ¿no? Entonces,
El objetivo de que sepamos bien la hipertensión arterial, aparte de la fisiopatología, es que hagamos conciencia de que es una enfermedad crónica que puede traer mucho daño a órganos blancos y puede ser muy deleteria en el transcurso del tiempo, y que deberíamos tener una mejor educación nosotros para darles educación a los pacientes, porque al final de cuentas todos van a trabajar en algún momento en la atención primaria en salud, y el objetivo de la atención primaria en salud es prevenir, ¿no? Y eso es lo que hoy por hoy estamos en una medicina ya preventiva, porque no se trata de diagnosticar y solucionar, también se trata de prevenir. Entonces, en ese entendido también, sociedades como la American Heart Association o la European Society of Cardiology sacan sus guidelines, que son las guías que nos van a dar lineamientos específicos para el tema, que pueden ser la actualizada del 2017, ¿no? La de hipertensión arterial, que nos dice que para ellos, o en Estados Unidos, la presión arterial sistólica más de 130 o diastólica más de 80 ya es considerada como presión arterial alta, ¿no? Y en cambio la ESC nos dice que va a haber una elevación persistente cuando está arriba de más de 140-90 en consultorio, o más de 135-85 en monitoreo ambulatorio domiciliario. Requiere múltiples mediciones estandarizadas. Lo que habíamos dicho, no se mide la presión, digamos que mi paciente ha llegado del bloqueo, ha llegado cansado, ha caminado 2 horas para venir al consultorio, además que le dan miedo los doctores, pueden hacer hipertensión de bata blanca, etcétera. Yo le mido la presión y está a 140-90 y no puedo yo diagnosticar así por así, este es hipertenso, este paciente es hipertenso, porque puede ser que se haya desayunado un café bien cargado, que haya habido otros que haya caminado 2 horas, etcétera, etcétera. Entonces existen criterios de que tiene que ser medido más de 2 ocasiones, hay ciertos dispositivos que nos ayudan a controlar presión, y se hace un monitoreo estricto y mediciones repetidas, y eso nos van a dar el diagnóstico de hipertensión arterial. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que es un poco amplia, porque van a estar imbricados ciertos factores. Está muy estudiado esto de la hiperactividad simpática, que va a ser el aumento del tono adrenérgico central y periférico, mediado sobre todo por estas catecolaminas, la noradrenalina y la adrenalina, que van a tener el efecto hemodinámico de aumentar la frecuencia cardíaca y aumentar la contractibilidad y vasoconstricción. Esto nos da una hipertensión arterial inicial, taquicardia y remodelado cardíaco. Habíamos hablado del proceso de contracción en el gasto cardíaco, ¿no? En este momento el ventrículo empieza a contraerse, pero esto es, el músculo es un tejido donde va a responder a lo que tú hagas. Si le das mucho volumen, se va a ensanchar, va a volverse más relleno, por así decirlo, pero también su sístole va a tratar de serla más fuerte. Y entre tan repetitivo es, porque si se dan cuenta, uno de los órganos que más trabaja aparte del cerebro es el corazón. Desde el primer día que hemos nacido, o incluso antes, desde el vientre de nuestras madres, ya funciona el corazón y ya empieza a latir, y esas células cardíacas van a latir y latir y latir, y toda su vida es eso, latir y latir. Entonces se contraen, se descontraen, se contraen, se descontraen, y eso es lo que va a suceder cuando juegan este juego de volúmenes. Se llena mucho, luego baja, se llena mucho, luego baja, y ahí va generando ciertas vías de crecimiento, ciertas vías de remodelación, donde van a iniciar que este corazón, que un ejemplo pesaba
400 gramos vaya a pesar 600. ¿Por qué? Porque se van a hipertrofiar las células musculares, se van a hipertrofiar ciertos tabiques, se van a hipertrofiar, va a crecer esta remodelación concéntrica, etcétera, y nos va a dar esta consecuencia que es el remodelado cardíaco, hipertrofia ventricular, ¿no? Entonces, actúa desde aumento del tono adrenérgico central y periférico. La actividad que ya la habíamos visto en clases anteriores, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, cómo se genera la renina a nivel renal, cómo se van activando el angiotensinógeno 1, el angiotensinógeno 2, la enzima competidora de angiotensina, y finalmente cómo se van liberando estas moléculas, la renina y la angiotensina 2, que son vasoconstrictoras, y la aldosterona también, ¿no? Que es sobre todo la que nos va a ayudar a retener más sodio y agua, lo que nos va a dar hipertensión arterial persistente. Ya no, si se dan cuenta, la simpática va a iniciar el proceso, pero quien va a perpetuar va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí se van a activar sobre este remodelado cardíaco que hemos dicho, se va a activar este proceso de fibrosis y la hipertrofia ventricular izquierda. La retención renal de sodio y agua nos va a dar disminución de la natriuresis. Por lo tanto, sodio y aldosterona van a aumentar el volumen intravascular y aumento del gasto cardíaco, y van a perpetuar ese ciclo de aumento de la presión arterial. Está muy discutido este tema de la disfunción endotelial. Se supone que el endotelio, yo creo que el endotelio es nuestro amigo y enemigo, es como una carta de dos caras, donde cuando se lo trata bien, está tranquilo, es nuestro re amigo, nuestro cuate, pero cuando no, es así como que con amigos como esto, para que quiero enemigos, porque nos va, sí, cuando está mal, también va a liberar y va a empezar a producir sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, disminuye unas, aumenta otras, disminuye el óxido nítrico, aumenta la endotelina, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la rigidez en las arterias, tiene tendencia a ser aterosclerosis, etcétera, etcétera, y va perpetuando este ciclo de la hipertensión arterial. El remodelado vascular, habíamos hablado de la ley de Poiseuille, si está ahí el vaso y si la presión en el punto A llega a la presión en el punto B, pero si aumenta mucho la presión, tu circuito tiene que, o se va a ensanchar o se va a volver más rígido y se va a remodelar, lo mismo que en el corazón. Entonces se remodelan esos nuestros vasos y hay una hipertrofia del músculo liso vascular. Recuerden que tiene varias capas, en histología lo han visto, estos vasos. Se van remodelando las capas medias, la íntima, etcétera. Y estos factores de crecimiento se van liberando, pero desafortunadamente no es que se va a remodelar y va a crecer y van a hacer aneurismas, sino crece para adentro y ese remodelado resulta en disminución del volumen arterial, lo que hace que las resistencias vasculares periféricas se incrementen de forma crónica, y eso nos va a dar una hipertensión arterial ya establecida. Secundariamente, como ya hemos visto en el tema de inflamación, el endotelio juega un papel importante, recuerda por la liberación de quimiosinas, etcétera, y nos va a dar una inflamación o un daño endotelial crónico, aumento de ese estrés oxidativo, aumento de las citocinas, disfunción vascular y la progresión de la hipertensión arterial. ¿Puede haber factores genéticos involucrados? Sí, como alteración en la regulación renal o neurohormonal, predisposición a la hipertensión y hipertensión arterial familiar, sí. Si nuestros papás han tienen hipertensión arterial y nosotros no cuidamos, no hacemos nuestra prevención, probablemente vamos a tener presión arterial alta también. La obesidad y la resistencia a la insulina.
y esto lo hablamos siempre que podemos, hablamos en clase. La obesidad es un estado inflamatorio crónico. No es normal ser gordito o gordita. Nos trae no solo esta inflamación inflamatoria crónica, sino nos da resistencia a la insulina, se activa más el sistema simpático, más alteración del sistema renina-angiotensina, aldosterona, aumento de la leptina, insulina, más retención de sodio y vasoconstricción, y nos puede ser parte de este síndrome metabólico o ya también llamado como cardiometabólico en estos últimos años. Y finalmente la disfunción de los vasoreceptores que van a perder esa sensibilidad a la presión a nivel del seno carotidio y esa falla de la regulación de la presión arterial y nos da hipertensión arterial sostenida. Y pues bueno, la presión arterial, como habíamos dicho, va a depender del gasto cardíaco por las resistencias vasculares periféricas, ¿no? El gasto cardíaco, que va a estar alto, puede estar alto, y la resistencia vascular periférica va a estar incrementada en la hipertensión arterial crónica. ¿Y de qué depende el gasto cardíaco? Va a depender de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca tiende a aumentar por la activación simpática y el sistólico, retención hídrica y sodio, aumenta también en la hipertensión arterial. Y el volumen sistólico, habíamos dicho que es el telesistólico menos el telediastólico. Está mal ahí la diapositiva, pero esto ya lo habíamos visto en la fase de ciclo cardíaco. Y esto es como manera de repaso, porque este sistema renina-angiotensina aldosterona tienen que tenerlo o saberlo para todos sus temas de nefro, de cardio, influye en muchas patologías en general. Esto es como saber inflamación, tienen que saber inflamación para todo lo que vayan a ver, es inflamación de diferentes formas. Lo mismo, el sistema renina-angiotensina aldosterona nos va a dar igual patologías cardiológicas, renales, hepáticas, etc. Disminuye la perfusión renal, se va a liberar la renina, se activa el sistema renina-angiotensina aldosterona, la angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes, aumenta las resistencias vasculares periféricas. También la angiotensina 2 va a estimular aldosterona, que nos va a dar más reabsorción de sodio y de agua, aumenta el volumen. La ADH va a provocar retención de agua, aumenta la presión arterial y finalmente se da la fase de remodelado con fibrosis vascular y cardíaca y se nos da la hipertensión arterial crónica. El endotelio, que habíamos dicho que va a ser una regulación o nos va a dar esta balanza entre los factores relajantes y aumento de los factores nocivos. Los factores relajantes son la reducción drástica de la liberación de óxido nítrico y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. En cambio, el aumento de factores nocivos como factores de crecimiento, protrombóticos, proinflamatorios y constrictores nos van a dar que la capacidad que tiene el endotelio, esa capacidad natural, ya no van a tener esa capacidad para relajarse. En cuanto al remodelado cardiovascular, nos va a dar que hay una hipertrofia ventricular izquierda. Esto nos puede dar insuficiencia cardíaca, arritmias a nivel de los vasos, un engrosamiento de la túnica media, aumento de las resistencias vasculares periféricas, lipohialinosis en la hipertensión arterial, tendencia a las enfermedades cerebrovasculares. En el riñón hay nefroesclerosis, que les había dicho, esto nos da bastante enfermedad renal crónica, y en la retinopatía hipertensiva, que nos da alteraciones visuales. En la remodelación vascular tenemos que las arterias pequeñas van a tener una vasoconstricción crónica y van a tener una remodelación eutrófica interna. En cambio, las arterias grandes van a tener activación de genes hipertróficos, dando un aumento del grosor de la capa media y rigidez. Todo va a acelerar nuestro gran amigo sistema renina-angiotensina aldosterona para ver esta remodelación. La hiperactividad simpática como factor inicial, está la obesidad, el síndrome metabólico. Nosotros
la compensación para quemar grasas a expensas de la hiperactividad. O sea, ¿qué significa? Que cuando uno tiene obesidad o tiene síndrome metabólico, trata de quemar más grasa, pero al intentar quemar más grasa, todas tus células van como que corriendo mucho más sin ser necesario. Entonces esa compensación nos va a dar más incremento de lo que es la hiperactividad simpática refleja. En estos pacientes, lastimosamente, que tienen sobrepeso, obesidad, tienen apnea obstructiva del sueño, famosos SAOS o AOS, que va a generar concentraciones plasmáticas y urinarias elevadas de catecolaminas. Ya habíamos hablado que uno de los mediadores de la presión arterial son la noradrenalina y adrenalina, y cuando un paciente además no solo tiene hipertensión, tiene nefropatía crónica, cardíaca y demás, nos va a dar un incremento de la presión arterial mediada por estrés sistémico crónico. Y pues bueno, la regulación neural simpática va a tener lo que ya habíamos hablado, ¿no? La noradrenalina, la adrenalina, los quimiorreceptores, los receptores carotídeos aórticos, la inervación renal, el sistema renina-angiotensina, etcétera, y nos va a dar toda esa regulación simpática que ya la conocemos. Y pues bueno, el núcleo fisiopatológico va a estar determinado por este eje simpático, el eje renal, el vascular, lo que nos va a dar el aumento sostenido de las resistencias vasculares periféricas. Ahora también incluso la fisiopatología de la hipertensión arterial es amplia, en el sentido de todo lo que yo les he hablado en la primera tabla se puede desglosar, y también incluso está descrito para la edad, ¿no? En jóvenes el principal mecanismo predominante es el aumento del tono simpático. En cambio, en ancianos ya viene la rigidez arterial. En pacientes obesos, un aumento del sistema renina-angiotensina, aldosterona más la insulina, y en la enfermedad renal crónica, retención de volumen. ¿Y qué nos da la hipertensión arterial? Que tenemos tendencia, ¿no? a los accidentes cerebrovasculares, a la enfermedad cerebrovascular hemorrágica, aumento del riesgo cardiovascular total, alteraciones cardiológicas como tabla hipertrofia ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida o conservada, enfermedad isquémica, infarto miocárdico y enfermedad renal crónica. Entonces es una enfermedad vascular sistémica, inflamatoria, neurohormonal, progresiva y principal causa prevenible. Y aquí que volvemos a notar, suele pasar. Hace unos 2 meses había una señora de 72 años que, según los hijos, no estaba bien, caminaba, cocinaba, todo la señora en teoría, y un día le dolió su cabeza y se desmayó. Entonces, cuando le hacemos la tomografía, tenía una hemorragia de tronco encefálico con núcleos de la base extenso. Incluso tenía volcado ventricular. Entonces era un accidente, una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, ¿no? Hipertensiva, ¿no? De origen hipertensivo, porque la paciente entró con 220, 100 de presión al hospital. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le decimos a los familiares: tenía presión arterial, sí, pero ella tomaba su mate y así se controlaba, y nosotros qué, y etcétera. Entonces, sucede que por falta de educación a veces de los médicos hacia nosotros, yo puedo saber muy bien un tema, pero si no lo explico, no lo sé transmitir esos conocimientos a mi paciente o a un familiar, por ejemplo. Ellos no son conscientes de lo que puede acarrear esta enfermedad. Entonces ellos tienen que tomar conciencia de que tienen que hacer los controles, de que tienen que ir al cardiólogo, al médico general, tienen que tomar sus antihipertensivos, tienen que hacer el tratamiento correspondiente. Si no, esto puede desencadenar
enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y mortalidad cardiovascular. Entonces, volvemos a insistir en ese punto, porque es como todos los problemas que estamos pasando ahora en el país. Hay ciertos grupos que tienen cierta ideología y otros que tienen otra ideología y otros que tal vez son o somos neutros, pero todos sufrimos porque no existe esa comunicación, no existe ese querer entender, y es así. Cuando vas a tratar tus pacientes y van a haber distintos tipos de familias, distintos tipos de pacientes, el problema más grande que nosotros tenemos en la terapia intensiva no es el tratar al paciente, sino a veces que la familia entienda. Y ellos entienden lastimosamente según su nivel social. Si el nivel social de la familia es bajo, nivel social educativo es bajo, no entienden. Y a toda costa quieren sacar un resultado de algo que no se puede. Cuando el nivel educativo es alto, hay más comprensión, pero también por otros medios quieren también otro tipo de resultados, ¿no? Entonces, va a depender mucho del nivel educativo que tenga la sociedad, del nivel educativo que nosotros podamos aportar y cómo nosotros podamos influir en este ámbito, en nuestra sociedad. Entonces, si nosotros tenemos en claro el tema, lo podemos replicar y hacer que por lo menos en nuestras familias, nuestros pacientitos de hipertensión sean responsables. Creo que podemos con nuestro grano de arena contribuir. El diagnóstico de presión arterial se da con la presión arriba de más de 140 a 90, que es lo que nos dicen las guías. Lo normal está anotado ahí, menos de 120 a 80 milímetros de mercurio. En la clasificación, yo me acuerdo cuando estaba en la residencia de R1, había la JNC, la Joint National Commission. Existían varios tipos de clasificaciones. Hoy por hoy tenemos estas dos importantes, que es la AHA y la ESC de 2017 y 2023, que nos catalogan en una presión arterial normal. Estas son preguntas que nosotros vamos a hacer, por ejemplo, en los casos clínicos en el ECOE, ¿no? Si tu paciente está con tal, ¿a qué grado corresponderá, no? Entonces, tenemos, ambas son muy válidas. Esto va a depender mucho de la escuela con la que estén más familiarizados. Una escuela no es la escuela de sus mentores, un ejemplo, ¿no? Si digamos aquí yo tengo mi mentor en la terapia intensiva y a él le gusta leer la escuela europea, me va a preguntar según eso. Pero si tengo mi otra mentora que le gusta la escuela americana, entonces me preguntará de la AHA, ¿no? Entonces, ambas son escalas muy válidas y según sus mentores les pregunten, tienen que saber ambas. Entonces, ahí tenemos como una presión normal óptima de menos de 120/80, para el europeo menos 120/70, normal elevada o alta 130/39, 85/89, grado 1 de 130/39 a 80/89, grado 2 mayor a 140/90, grado 3 no existe en la AHA, sí en la SC, y crisis hipertensiva mayor de 180 y 120 de diastólica. Las guías más utilizadas son las que yo les había comentado, la American Heart Association y la European Society of Cardiology, y existe también la Joint National Committee, que es la JNC, la 7 y la versión 8. Sin embargo, tienen valor histórico, ¿no? Pero ya no es la guía más utilizada, la JNC, la AHA y la SC son más utilizadas, y sobre todo los que hacen mucho énfasis en prevención son los americanos, ¿no? La diferencia principal es el corte que ellos tienen. La AHA maneja desde 130/80 y la SC de 140/90.
Busca diagnosticar más temprano la prevención cardiovascular precoz y la reducción de eventos cardiovasculares. En cambio, la SS es más conservadora porque evita el sobrediagnóstico, evita el sobretratamiento e individualiza más según el riesgo cardiovascular. Entonces, para el diagnóstico es un poco complicado, sí, algunas veces se puede hacer diagnóstico en consultorio con más de 2 mediciones, en más de 2 visitas, que el paciente esté con reposo más de 5 minutos, 0 café, 0 tabaco, 30 minutos antes para que nosotros podamos medir. También existen estas mediciones automáticas en consulta que se llama el PACA o la medición automática en domicilio que es el AMPA, ¿no? El PACA nos da 5 mediciones cada 1 minuto y nos promedio de las últimas 3. Ahí se puede descartar la hipertensión arterial de bata blanca. El AMPA nos va a dar esta monitorización estandarizada por 7 días y también existe el MAPA, que es la monitorización ambulatoria automática de 24 horas. La toma correcta de la presión arterial. Bueno, tenemos las recomendaciones de la American Heart Association, que nos dice que primero el paciente tiene que estar preparado, hay que explicarle el procedimiento, asegurar que el paciente no haya consumido café, no haya hecho ejercicio ni fumado en los últimos 30 minutos, tiene que haber vaciado la vejiga, el paciente debe descansar sentado en silencio de 3 a 5 minutos antes de la medición. La posición correcta, ¿cuál es? El paciente debe estar sentado, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, pies apoyados en el suelo sin cruzar las piernas, brazos apoyados a la altura del corazón como está en el dibujo, sobre la superficie plana. La elección del brazo, usa el brazo a la presión más alta en la primera visita. En visitas posteriores usa el mismo brazo, debe estar libre de ropa ajustada. Y lo que está ahí descrito, ¿no? La espalda apoyada, el brazo, el antebrazo. Tenemos que, hay que elegir luego el adecuado manguito, ¿no? O sea, manguitos pequeños para los pediátricos, para los jovencitos, ahí entre un pequeño y un adulto, en grande, no hay que elegir el que corresponde, ¿no? Entonces, según el perímetro del brazo, si es de 22 a 26 es pequeño, si es de 27 a 34 adulto, si es de 35 a 44 grande y de 45 a 52 hace en el muslo. ¿Qué es lo que sucede? Que si medimos con un pequeño o con un grande, podemos infraestimar, subestimar o supraestimar la presión arterial, ¿no? Entonces usa el manguito del tamaño correcto, de acuerdo al perímetro del brazo. El ancho de la bolsa inflable debe ser de más o menos el 40% del perímetro. La longitud de la bolsa debe cubrir el 80-100% del perímetro del brazo. La colocación del manguito, hay que colocar el manguito en el brazo desnudo, el borde inferior del manguito debe estar a 2-3 centímetros del pliegue del codo, así bien, así con dibujitos estamos explicando. Yo en mis clases les hago hacer práctica de toma de muestra de presión arterial, porque es una habilidad y también técnica que tenemos que adquirir. 2 a 3 centímetros por encima del pliegue del codo, centrar la bolsa inflable sobre la arteria braquial. Tiene, para los que tienen ustedes en casa sus manguitos, en la parte inferior tiene como una bolsita, ¿no? Eso así recalcar que va sobre la arteria braquial. El procedimiento de medición: palpe la arteria braquial y coloque el estetoscopio, infla el manguito 20-30 centímetros por encima del punto donde desaparece el pulso radial. O sea, todo es escuchando. O en realidad palpando también el pulso radial. Vas palpando el pulso radial y sigues insuflando, insuflas y se ha perdido el sonido e inflas entre 20-30 milímetros más por encima. Y desinfle en un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Registra la presión sistólica, el primer sonido de Korotov, y la diastólica, la desaparición del sonido. Realice al menos 2 mediciones con intervalo de 1 a 2 minutos. Intervalos: si hay una diferencia de más de 5 milímetros de mercurio, realice una tercera medición y registre el promedio de las últimas 2.
Errores comunes: no descansar antes de la medición, las piernas cruzadas, el brazo por debajo o por encima del nivel del corazón, hablar durante la medición, el manito del tamaño inadecuado. Y hay que registrar correctamente que el brazo, la posición del paciente, la fecha, hora, etc. Una técnica correcta se dice que va a garantizar mediciones precisas y decisiones clínicas adecuadas y mejor control de la hipertensión. Ya en nuestra clasificación teníamos lo que era la urgencia y emergencia hipertensiva. ¿Cuál era la diferencia entre urgencia y emergencia? Era el daño a órgano blanco. Ambas se consideraban más de 180, 120, sistólicas 180, diastólicas 120, y los síntomas: cefalea, ansiedad, epistaxis, pero ya en emergencia tenemos que era una enfermedad cerebrovascular, edema pulmonar, disección aórtica. El riesgo vital en la emergencia es alto y la velocidad de descenso que tenemos que hacer de la presión arterial tiene que ser en minutos y horas. El tratamiento es incluso endovenoso con internación probable de la terapia intensiva. Se dice que el 35.1% de los pacientes van a presentar urgencias con crisis hipertensiva, más de un tercio padecen emergencia hipertensiva. Se dice que 9.9% de mortalidad intrahospitalaria, 1 de cada 10 pacientes por emergencia hipertensiva fallece durante su hospitalización, y el daño a órgano más frecuente está el ictus isquémico, que es a nivel del cerebro, edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, ictus hemorrágico con 14.6%, síndrome coronario agudo con 10.8%, insuficiencia renal con 8% y hemorragia subaracnoidea con 6.9% y una encefalopatía con 6.1%. Sin embargo, hoy por hoy, porque esto ya es toda la medicina, yo siento que va ahora con la IA, con los avances, más fácil leer, resumir artículos, qué sé yo. Hay mucha más bibliografía, con el acceso ya mundial que todos tenemos a literatura, etcétera. Es más fácil publicar artículos, y la American Heart Association más ha estado actualizando estos términos. Es como la cetoacidosis, emergencia el estado hiperglicémico hiperosmolar y demás, son catalogadas ya dentro de, ya no como complicaciones agudas, sino como crisis hiperglicémicas. Entonces, las crisis hiperglicémicas ya se catalogan en ese tipo de situaciones. Lo mismo con esta urgencia y emergencia hipertensiva, está ya entrando como hipertensión severamente elevada sin daño a órgano o con daño a órgano blanco, que sería la nueva nomenclatura que se estaría utilizando para definir urgencia y emergencia hipertensiva. El órgano que se puede alterar, lo que ya hemos visto en el diagrama anterior, enfermedad cerebrovascular, encefalopatía, infarto, edema agudo, insuficiencia renal, papiledema, disección aórtica. El tratamiento. Y una vez que tenemos claro cómo tenemos que medir la presión, cómo se clasifica, cómo se diagnostica, que puede ser con el mapa, con el PACA, etcétera, ya tenemos que iniciar el tratamiento. Si tenemos una presión arterial elevada, normal, alta, dieta, ejercicio y disminución de sal, que vamos a ver lo que es la dieta DASH. Y para grado 1 de bajo riesgo, cambios del estilo de vida más fármacos. Grado 1 de alto riesgo, tratamiento farmacológico. Grado 2, 3, tratamiento farmacológico inmediato. Crisis hipertensiva es manejo urgente. ¿Qué fármacos más utilizados? Ustedes me pueden dar a mi cátedra porque ustedes están más avanzados en el tema de farmacología, están más frescos, llevan las clases en la semana, etcétera. Tenemos nuestros inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, tenemos nuestros ARA2, tenemos nuestros calcio antagonistas, beta bloqueantes, diuréticos, como el enalapril, losartano, amlodipina, la betalol, hidroclorotiazida, que nos pueden dar indicaciones según también cómo lo vayamos a encontrar a nuestro paciente.
Y sí, IECAS y ARA se prefieren en pacientes con proteinuria, con RC para su nefroprotección. En diabetes mellitus lo mismo, en cardiopatía isquémica beta bloqueantes más IECAS para disminuir la mortalidad, en insuficiencia cardíaca IECAS más beta bloqueantes más diurético para influir en el remodelado, en el embarazo está la metildopa, la betalol, en el adulto mayor amlodipino, en afrodescendientes calcio antagonistas, la disección aórtica, la betalol para disminuir incluso la fuerza de eyección, y en ese isquémico manejo individualizado y evitar la hipoperfusión. Ya una vez que hemos dicho que tenemos que educar a nuestros pacientes y demás, entonces tenemos que tener en cuenta que en todos estos pacientes que tienen diabetes y demás, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, siempre tenemos que hacerlos en atención primaria de salud. Ojo que esta es una herramienta para consulta externa, ojo que son herramientas para pacientes que tú, en realidad, por ejemplo, existen varias escalas que incluso les hacen a pacientes sanos en edades económicamente productivas. Entonces, se aplican pacientes con hipertensión, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, estas escalas de riesgo vascular. ¿Para qué sirven? Para calcular el riesgo de infarto, DCD y muerte cardiovascular a los 10 años. ¿Qué herramientas tenemos? Tenemos el SCORE-2, el Framingham, el ASCVD y el Q-RISK, ¿no? ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar riesgo cardiovascular en diferentes poblaciones, a partir de los 40 a 89 años, algunos de 30 a 74, de 40 a 79, de 25 a 84. Este Q-RISK-3, este Q, es que nos va a dar, se utiliza sobre todo en población entre 25 y 84 años. Los factores de riesgo universales, que fíjense en casi todos están lo mismo: la edad, el sexo, el tabaquismo, la presión arterial, la dislipidemia, diabetes, etcétera, nos ayuda, ¿no? Va a ayudarnos a calcular. Siempre yo les he dicho a mis alumnos, cuando ustedes en su celular, imagino que tendrán su Roblox, su TikTok, no sé, pero deberían tener sí o sí una calculadora médica ahí, la que ustedes prefieran, pero si es más completa, mejor. Entonces, en estas calculadoras médicas, el MedCalc, por ejemplo, incluyen el Q-RISK, el ACC, BD, etcétera, están Framingham, etcétera, y nos dan puntajes para que nosotros podamos, si tiene alto riesgo, como aquí, habíamos visto, si tiene alto riesgo, cambios de estilo de vida, o bajo riesgo, a eso se refiere este tratamiento. Bajo riesgo cardiovascular, con cambios de estilo y fármacos, pero si ya tiene alto riesgo, directamente va a entrar al tratamiento farmacológico. Entonces va a depender de cómo vamos a escorear nuestro riesgo cardiológico, y nosotros vamos a saber y demás. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces dice el paciente ha llegado, pero solo tenía presión arterial, pero nunca le han hablado que su riesgo cardiovascular era alto, que tenía alto riesgo de padecer un SB en 10 años si no se cuida. Y es así como tendremos que abordar al paciente, ¿no? Ya usted tiene presión arterial, vamos a hacer escala cardiovascular. Entonces, si usted no se cuida, no mejora, no se educa, etcétera, etcétera, todo su medicamento, de que a 10 años puede tener un accidente cerebrovascular, puede tener esto, si es que usted no cumple las medidas, ¿no? Entonces ya estamos dando una advertencia desde la atención primaria en salud, desde la primera intervención, desde la primera vez que viene a consulta, etcétera, etcétera. Ya estamos. Ahora no le vas a decir de buenas a primeras de que a 10 años te vas a morir, no ese es el objetivo. El objetivo es que podamos nosotros aplicar escalas para que tenga más conciencia de prevención en los pacientes. Las metas que nosotros, o sea, vamos a hacer el tratamiento, hemos diagnosticado, tratamos, y cuáles son nuestras metas. En general, que esté abajo de 140/90. Si tiene algo riesgo cardiovascular, más bajo nuestras metas, menos de 130/80. En diabetes igual, 130/80, lo mismo con enfermedad renal crónica, y en ancianos frágiles hay que individualizar.
Y aquí tenemos, ¿no? Nuestra dieta DASH, que son de 6 a 8 porciones al día de granos, granos enteros, avena, pan integral, arroz integral, pasta integral. Hoy por hoy hay todo integral, no es rico de volver a lo que es cuestión, yo creo que de consumo. Cuando yo, digamos que antes tomaba mi té con 4 cucharitas de azúcar y ahora ya tomo con 1 o 0. Pero ¿cómo se hace eso? O sea, que yo tengo que explicar al paciente, ¿no? Si ahorita usted toma con cuántas cucharillas, ya con 4. Entonces esta semana tomé con 3,5. 2 semanas después con 3. Otras semanas después con 2,5. Otras semanas. Y se van a dar cuenta de que a medida, si el paciente es estricto y cumple, puede lograr tomar sin, porque yo tengo muchas personas que conozco que toman café sin azúcar, té sin azúcar y demás, pero eso no es, esa es disciplina de cada uno como tal. En teoría, nosotros los médicos tenemos mucho más disciplina que otras personas, ¿no? Entonces, así se va explicando lo mismo en cuestión de carbohidratos y lo mismo si hoy día me cambia mi marraqueta por un chamillo, no voy a hacer el cambio. Pero si el cambio es constante y consecutivo y con disciplina, sí se puede. Entonces, viene de 6 a 8 porciones de granos al día, de 4 a 5 porciones al día de vegetales, variar los colores y tipos, frescos, congelados o en conservas sin sal, que es importante. De 4 a 5 porciones al día, prefiere frutas enteras en lugar de jugos. De 2 a 3 porciones al día de lácteos bajos en grasa, leche, yogur o queso bajo en grasa. De 4 a 5 porciones a la semana de nueces, semillas y legumbres, ¿no? Como nueces, frijoles, lentejas y garbanzos. Menos de 6 porciones al día de carne, pollo, pescado. Sí, deberíamos consumir. Prefiero pescado y pollo al límite de carnes rojas. Menos de 5 porciones a la semana de dulces, límite en azúcares añadidos y productos dulces y 2 o 3 porciones al día de grasas y aceites saludables, como aceites de oliva o de canola, ¿no? Y reduzca el consumo de sal. Esto es crucial en los pacientes hipertensos. Lo ideal es menos de 2 gramos de sodio al día, ¿no? Beber agua a diario, actividad física regular, mantenga un peso saludable, mejora su salud cardiovascular y calidad de vida. Esta dieta DASH es una de las más recomendadas, sobre todo en pacientes hipertensos. Y ahí tenemos nuestra dieta DASH. Y pues bueno, la hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa, lastimosamente. Prevenir y controlarla es parte de nosotros. Y pues bueno, ese es el tema de hipertensión arterial. No sé si tienen alguna duda.